Bien, mis hermanos, le invito a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Daniel. Como muchos saben, con la ayuda del Señor se inició esta serie hace ya 2 semanas atrás. Vamos a estar en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a estar meditando los versos 9 al 21. ¿Ya? Daniel capítulo 1, versos 9 al 21. Voy a comenzar leyendo del versículo 8, ¿ya? Pero la exhortación es del 9 al 21. Dice así la palabra del Señor. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael, Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días el aspecto de ellos parecía mejor, y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio el conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey los consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con esta exhortación en esta mañana. John Hus fue un gran hombre para la historia de la iglesia. Se conoce como un pre-reformador en el siglo XIV, y se conoce como pre-reformador porque él fue quien cimentó las primeras quejas contra la Iglesia Católica en el siglo XIV, que da lugar luego a la Gran Reforma, ya en el siglo XV. Y este era un hombre sacerdote católico que, por medio del estudio de la palabra de Dios, él se da cuenta de ciertas malas prácticas que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Una de ellas, por ejemplo, era la venta de indulgencias. A costa de esas ventas es que la iglesia se enriquecía y también prosperaba en cuanto a lo económico. Otra de las quejas de este hombre eran las prácticas inmorales y pecaminosas que tenían muchos de los sacerdotes o clérigos dentro de la iglesia católica. Y una tercera queja o manifestación de este hombre contra la iglesia era que antiguamente se predicaba y se enseñaba solamente en el lenguaje original o oficial de la Iglesia Católica, que era el latín. Y él expone estas 3 quejas. Dice: no es posible que nosotros, siendo predicadores de la palabra de Dios, vivamos de esta manera. Y eso generó una controversia en ese momento. Fíjense, él como sacerdote se levantaba contra la Iglesia de Roma y exponía estas tres cosas, estos 3 asuntos. Y en el año 1415 se realiza un concilio, el concilio de Constanza, donde a él se le pone en medio de las grandes autoridades de la iglesia de ese entonces y se le exige que él se retracte de estas acusaciones.
Debes retractarte, John Hus, de ir en contra de la Iglesia Católica. Y si no te retractas, la amenaza era declararlo como un hereje. Y en ese entonces los herejes eran castigados con pena de muerte. Por lo tanto, a él le dijeron, o te retractas y te adaptas a lo que nosotros estamos haciendo, o eres declarado como un hereje y eres condenado a muerte. Y este hombre es reconocido porque su conciencia estaba tan comprometida, mis hermanos, con la verdad de las Escrituras, que a él no le importó esta amenaza de muerte. Y dijo, no puedo ir en contra de las Escrituras. Por lo tanto, en el año 1415, en ese mismo año, él fue declarado como hereje y fue condenado a morir amarrado de un poste y luego ser incendiado, junto con todos sus escritos, junto con todos sus tratados y con todas sus traducciones. Y quizás uno hubiese pensado, claro, en esa situación el hombre hubiese gritado, sáquenme, líbrenme de esto, me arrepiento, sí, me declaro que estoy a favor de la Iglesia. Y no fue el caso, hermano, sino que los testimonios de aquellos que presenciaron esa escena dicen que este hombre murió cantando himnos y alabanzas al Señor, declarando y testificando públicamente que su fe y sus convicciones estaban firmes en el Señor. Y este testimonio, hermano, iluminó a muchos grandes hombres y predicadores de siglos posteriores. Uno de ellos fue Martín Lutero, quien se tomó de la vida y del testimonio de John Hus, y luego él, ¿no es cierto?, hizo lo suyo ya siglos más tarde. Y lo que hemos estado estudiando, hermano, en la vida de Daniel es un poco de eso, de la integridad, el carácter y las convicciones que debe tener un cristiano en situaciones no fáciles, sino que en situaciones adversas, como era vivir bajo el dominio y la conquista del imperio de Babilonia. Vimos en un primer sermón cómo Dios permitió esta situación, ¿cierto? Soberanamente, este Dios Adonai permite que el pueblo de Judá sea conquistado a manos del imperio de Babilonia. Vimos en un segundo sermón cómo este exilio de estos jóvenes, Daniel y estos tres amigos, ellos tuvieron que resistir distintas pruebas, distintas tentaciones, distintas situaciones donde, por medio del conocimiento que ellos habían tenido de su infancia, de la educación que ellos habían recibido, podían hacer frente y podían resistir a todas las tentaciones o a todos los ofrecimientos que les daba el imperio. Y ahora vamos a ver, mis queridos hermanos, cómo es que este conocimiento fue acompañado de integridad y de carácter por parte de estos jóvenes. Vamos a ver con la ayuda del Señor, mis hermanos, que no solo nos basta con tener el conocimiento de una buena o una sana doctrina, sino que ese conocimiento debe estar acompañado de integridad y de carácter. Si yo no acompaño ese buen conocimiento, mis hermanos, tarde o temprano vamos a caer y tarde o temprano vamos a pecar. Y eso es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor esta mañana. Vamos a ver entonces, mis hermanos, en primer lugar, este ejemplo de integridad de Daniel y de sus amigos. Te invito a que me acompañe nuevamente a los versos 9 en adelante. Dice así: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y nos des legumbre para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de estos jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que estos jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Daniel y sus amigos estaban viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles. Eran tiempos de crisis para estos jóvenes. La palabra del Señor nos muestra que ellos no eran cualquier joven, sino que pertenecían a la nobleza del reino de Judá.
Ellos estaban acostumbrados a los lujos, a los grandes banquetes, estaban acostumbrados a la estabilidad o a la seguridad económica o incluso de su propia vida. Pero todo eso se había esfumado, hermanos. Porque con la llegada de la conquista del imperio de Babilonia, esta seguridad que ellos tenían se había esfumado, esta comodidad que ellos tenían también se había ido, y ahora prácticamente la vida de estos jóvenes estaba en las manos de Nabucodonosor. Piense, cualquier movimiento en falso que ellos podían dar les podía costar la vida. Y la misión, por otro lado, que nos exhortó, ¿no es cierto?, nuestro hermano Marcos el domingo pasado, la misión del imperio de Babilonia, la misión de Nabucodonosor, era adoctrinar a estos jóvenes, cambiar sus costumbres, cambiar sus enseñanzas, de alguna manera vaciar sus mentes para ahora llenar sus mentes de otras cosas. De sus costumbres, de sus tradiciones, incluso de su propio lenguaje, y también querían hacerlos tan compenetrados al imperio que incluso les ofrecieron, ¿no es cierto?, estas comidas y este banquete de la comida del rey. Lo que ellos querían hacer era reemplazar y sepultar sus antiguas convicciones y poner en ellos ahora nuevas ideas, nuevas convicciones y nuevos pensamientos. Pero como también alcanzamos a ver el domingo pasado, la intención de estos jóvenes era otra. Como leí al comienzo en el verso 8, Daniel y sus amigos hicieron una resolución en sus corazones. Y ellos determinaron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No contaminarse con su comida. ¿Qué razones tuvo Daniel para decir eso? ¿Qué provocó en Daniel y en sus amigos, mis hermanos, que ellos dijeran, no vamos a participar y no vamos a comer de la comida del rey? Se piensa que es posible que la abstención de comer de la comida del rey sea porque para el pueblo judío, para la tradición judía, el compartir de alimentos con otro implica que haya cierta confianza, cierta cercanía y que incluso que estemos en comunión los unos con los otros. No es como ahora que uno va, por ejemplo, a un restaurante, a un centro de comida rápida y uno pueda compartir mesa con un extraño, con alguien que no conoce. Hay de repente mesones donde uno compra algo y se sienta en el mismo mesón y al lado hay otra persona que no conocemos. Pero para el mundo judío eso no era así, sino que el hecho de compartir una mesa, compartir alimentos, simbolizaba que había comunión entre nosotros. Simbolizaba que estábamos los dos de acuerdo en algo, en algún asunto, y estábamos teniendo comunión. Y quizás Daniel dijo, yo no tengo ninguna comunión con este imperio. No hay ninguna comunión de nosotros con este rey. Por lo tanto, nos vamos a abstener de estos alimentos. O probablemente, el origen de estos alimentos también era un origen pagano. Usted sabe que el imperio de Babilonia era un imperio altamente idólatra. Ellos adoraban no solo a un dios, sino que a muchos dioses. Y se sabe que ellos también ofrendaban alimentos a sus dioses. Sacrificaban animales a sus dioses. Animales que después ellos mismos comían. Por lo tanto, como Daniel suponía que el origen de estas comidas era un origen pagano, que ellos habían antes ofrendado estas comidas a sus dioses, él dijo no. Tampoco tenemos comunión con eso. Como yo ya había sido educado en la fe y sé que hay mandamientos que prohíben adorar a otros dioses, no vamos a participar de esta mesa que antes había sido ofrecida y sacrificada a otros dioses. Pero no hay que descuidar algo, hermanos. Y es que cuando el Señor entrega las restricciones de alimentos al pueblo de Israel, allá en Levítico capítulo 11, Él le entrega una larga lista de alimentos que estaban prohibidos. ¿Se acuerda de eso? Muchos animales que estaban prohibidos por su plumaje, por sus pezuñas, por lo impuro que eran. Y Él sí permite o admite cierto tipo de alimentos que ellos sí podían comer. Y sobre eso hay muchas interpretaciones y se piensa de que Dios generó esas prohibiciones porque Él sabía que para la época y para las condiciones de salubridad de la época, comer cierto tipo de alimento iba a ser muy dañino para su pueblo. Pero en realidad Dios hizo esto, mis hermanos, y le entrega esta dieta de alimentos a su pueblo con el propósito de diferenciar a su pueblo de otros pueblos, de apartar a su pueblo de otros pueblos, de otras naciones.
de hacer que su pueblo viviera en santidad y consagrar a su pueblo, porque su Dios, el Dios de Israel, es un Dios santo. Fíjese lo que dice el final, casi el final ya de Levítico capítulo 11, verso 44. Después de haber dado todas estas restricciones alimenticias, el Señor dice, porque yo soy el Señor su Dios, por lo tanto conságrense, apártense y sean santos, porque yo soy santo. Los otros pueblos que rodeaban a Israel y que rodeaban a este reino, sacrificaban y comían cualquier tipo de animal. Y como Dios quería un pueblo consagrado, apartado para sí, le entrega esta dieta de alimentación. Por lo tanto, no se trata solamente de comer o no comer, sino que lo que Dios busca con sus hijos al darle esta dieta y que ellos la puedan obedecer, es que este pueblo pueda permanecer en comunión con su Dios. Si ellos obedecían a Dios, estaban en comunión con Él. ¿No experimentamos eso nosotros, mis hermanos, cuando sentimos que estamos obedeciendo a Dios, que estamos voy a llamarlo así, en una buena racha espiritual y estamos orando, leyendo, congregándonos, viviendo para Él en santidad? Uno siente que está en comunión con Dios. Uno siente que camina con Él, que anda junto a Él. Pero ¿qué pasa cuando descuidamos eso? Y vivimos en pecado, en rebeldía. Uno quiere esconderse de Él y trata de ocultarse de Él. Cuando nosotros vivimos en obediencia, vivimos en comunión con Dios. Y Daniel dijo, no voy a desperdiciar mi comunión con el Señor por un banquete. No voy a tirar por la borda mis enseñanzas, mi crianza y mi comunión con el Señor por esta mesa llena de banquetes. Pero el jefe de los oficiales, nos dice el verso 10, trata de poner un poco a tierra a Daniel, de aterrizarlo y le dice, o sea, Daniel, lo que tú vas a hacer va a poner en riesgo mi vida. Nabucodonosor va a mirar su aspecto. Ustedes dijeron, no vamos a comer esta comida, y va a mirar su aspecto y los va a encontrar más delgados, más bien nutridos, enfermos tal vez. Y Nabucodonosor se va a desquitar conmigo, va a cortar mi cabeza. Y piensen en este detalle, hermanos. Daniel y sus amigos le dijeron que no a cualquier persona, sino que le dijeron que no al rey Nabucodonosor, que era un rey reconocido por su maldad, reconocido por sus ataques, por sus fechorías, por sus pecados. Ellos no le dijeron que no a cualquier persona. Y este jefe de los oficiales trata un poco de aterrizar a Daniel y decir, ojo, o sea, ustedes le dijeron que no a este hombre que es un hombre malvado. Y nos va a matarme primero a mí y seguramente eso también va a pasar con ustedes. Pero a pesar de eso, hermano, Daniel ya tenía, como lo dijo en el verso 8, él ya tenía una resolución clara en su corazón. Él ya estaba convencido de que él no se iba a contaminar con esta comida del rey. No le importó que quizás él hubiese pasado mucha hambre y la mesa se veía muy apetitosa tal vez. No le importó ahora que este jefe trataba de persuadirlo diciéndole, el rey es malvado y nos va a destruir por esto que tú estás haciendo. No le importó, hermano. Daniel tenía en tan alta estima su amor, su compromiso y su comunión con Dios, que no le importó decirle que no a este hombre malvado. Y esto es todo lo opuesto que uno ve, por ejemplo, en el caso de Esaú. ¿Se acuerdan de ese caso? Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan cómo Esaú renuncia a su primogenitura, renuncia a su bendición por un plato de comidas? Y Jacob, este engañador, engaña a su hermano y es él quien se queda ahora con su bendición. Pero a Daniel no lo tentó o tampoco lo inquietó él incluso conservar su vida, hermanos. A costa de renegar de su fe, a costa de abandonar su comunión con el Señor. Daniel tenía clara cuáles eran sus convicciones. Por eso él acompañaba el conocimiento que él tenía con un carácter y con una integridad. Ya en el verso 12 vemos que luego de esta decisión, luego de que ellos se negaran a este banquete, se negaran a comer de esta comida del rey, vemos que Dios bendice a estos jóvenes.
¿Y cómo los bendice? Los hace, y leamos, verso 12 en adelante dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Fíjense acá, estos jóvenes encuentran el favor del mayordomo y el mayordomo accede. Dice, ok, vamos a poner a prueba sus vidas por 10 días. Lo asombroso empieza ahora. Pasados los 10 días, el verso 15 y 16 nos dice, el aspecto de ellos parecía mejor y más, o estaban más rollizos, que quiere decir más robustos, que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Daniel se abstiene de esta comida, encuentra el favor del mayordomo, el mayordomo accede a que no coman, y vemos que luego, pasados los 10 días, ocurre este hecho increíble, y es que estos jóvenes parecían más saludables, más robustos, incluso mejor alimentados que estos otros jóvenes que sí habían comido de los manjares del rey. Dios estaba glorificando la vida de estos jóvenes, hermanos. Y se estaba glorificando de esta manera, permitiendo que estos jóvenes estuvieran más sanos, más robustos, manteniendo su integridad ante el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es acompañar el conocimiento que tenemos en el Señor con decisiones que sean de carácter y de integridad? Leí justo esta semana que un hombre sin integridad o una mujer sin integridad es igual que un barco sin timón. Va a navegar, se va a mover por el mar, pero tarde o temprano, hermano, ese barco se va a estrellar. Y eso nos puede pasar a nosotros, querido hermano. Si vivimos nuestra vida cristiana con mucho conocimiento de Dios, pero sin integridad, sin carácter. Si yo por medio de las Escrituras veo y reconozco que mi corazón es engañoso, que mi corazón es pecaminoso, y entiendo que mi realidad también es así, que por ejemplo soy dado al vino, soy dado a la pornografía, soy dado al engaño, a la murmuración, a la mentira, a lo que sea. Yo complemento ese conocimiento con acciones de carácter y de integridad. Y me aparto, por ejemplo, de situaciones que sean para mí pecaminosas. Me aparto quizás de invitaciones donde sé que va a haber alcohol. Me aparto de conversaciones donde sé que quizás van a haber murmuraciones y yo soy suelto de lengua y Dios voy a pecar en esa situación. O me aparto de estar en tiempos a solas porque sé que mi pecado es el adulterio, la fornicación. Yo acompaño el conocimiento con acciones de carácter y de integridad. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar cuán es importante para nosotros como cristianos tener carácter. Carácter para decir muchas veces no. Carácter para tomar resoluciones como las que tomó Daniel y sus amigos. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué provocó que Daniel dijera que no a esta mesa? ¿Qué provocó que él y sus amigos dijeron no vamos a probar ni siquiera darle una mascada a esta mesa? Fue su carácter. Fue que él vivió en integridad delante del Señor. Y uno compara esta historia con la historia de José, ¿cierto? Él también se mantuvo íntegro ante el Señor y no pecó con la esposa de Potifar cuando él perfectamente podía hacerlo. O nos vamos al Nuevo Testamento y comparamos esta historia con el ejemplo de Cristo. Cuando él resistió la más fuerte tentación en el desierto que el diablo le pudo haber dado. Y él la resistió con integridad. O vámonos a la actualidad cuando leemos historias como la de John Hus en la introducción, o historias que uno ve en las redes sociales hoy en día, donde miles y miles de cristianos prefieren morir antes que negar su fe. ¿Qué es lo que tienen todas estas historias, hermano, en común? Carácter e integridad. Y eso es lo que la palabra del Señor nos quiere en esta mañana transmitir. Que nosotros necesitamos, querido hermano, tener carácter. Y debemos acompañar nuestro conocimiento de ese carácter. Si no, vamos a pagar las consecuencias de eso. Tener un carácter firme, hermano, a veces implica incluso nadar contra la corriente, como lo hizo Daniel, como lo hicieron estos jóvenes. No siempre va a ser fácil ser cristiano.
Puede que ahora estemos gozando de cierta quietud, de cierta paz, podamos incluso organizarnos y salir ahora mismo a predicar el Evangelio y nadie nos va a decir nada. Por ahí hay contextos donde la realidad es muy distinta. O incluso si nos ponemos muy minuciosos, ser cristiano hoy en día quizás no es motivo de muerte, pero sí es motivo de burla. Y declarar ante el mundo, declarar ante sus compañeros de trabajo, ante sus familiares que usted es cristiano y que vive para la gloria de Dios y que además los domingos usted los aparta para venir a la iglesia en el día del Señor, eso requiere carácter. Porque dentro de toda la gama de posibilidades que usted puede hacer durante el día domingo, que usted vaya a la iglesia para el mundo quizás es una locura, o es motivo de burla, o es que está desperdiciando simplemente su tiempo y no aprovechándolo bien. Y luchar contra eso y remar contra esa corriente requiere carácter. Piense, Daniel pudo haberle dado una mascada a la mesa, pudo haber compartido ahí con los demás jóvenes, porque ¿quién lo iba a culpar? Daniel, estamos viviendo una situación de crisis. Y en épocas de crisis hay que solamente sobrevivir. ¿Cierto? Es tu vida o la muerte. O comes o aceptas el manjar que te está ofreciendo el rey o mueres. Y fíjense, de todos los jóvenes que fueron exiliados de Babilonia, solo estos 4 dijeron que no a la mesa. ¿Qué pasa con los otros jóvenes que sí estaban comiendo? Esos jóvenes fueron educados igual que Daniel. Esos jóvenes tenían las mismas tradiciones y la misma enseñanza que Daniel. Tenían los mismos padres que Daniel. El punto es que estos 4 jóvenes tuvieron carácter y vivieron con integridad delante del Señor. Los otros jóvenes no. Ellos solamente se ocuparon quizás de su conocimiento, pero llegó el momento de la tentación, de la prueba, de la persecución, y ellos olvidaron y enterraron ese conocimiento. Y fíjese, son estos momentos donde Dios nos coloca, son estos escenarios donde Dios nos pone a prueba para también, obviamente, testificar a nosotros mismos si verdaderamente estamos arraigados en el Señor, pero también son escenarios donde Dios nos coloca para testificar al mundo acerca del gran poder de Dios y de cuán alta estima tenemos nosotros a nuestro Dios. Hace años atrás, quizá usted ha visto esta entrevista, hace años atrás en Estados Unidos, en un famoso canal de televisión, ellos invitaron a un pastor, también muy famoso de Estados Unidos, pastor de una mega iglesia, a dar una entrevista. Y este entrevistador le empieza a hacer preguntas a este pastor. Era un horario prime, un horario donde muchas personas estaban conectadas, quizás viendo ahí el televisor, ¿cierto?, esta noticia. Y este entrevistador le pregunta acerca del Evangelio, o cómo llegar al cielo. Fíjese, un pastor en horario prime, donde miles y miles de personas estaban escuchando eso, y tenía la oportunidad para poder predicar. Y el entrevistador se llama Larry. Y Larry le dice: hemos tenido ministros antes acá, en este programa, y han dicho que tus obras no cuentan para ir al cielo. ¿Tú crees en Cristo o no crees en Cristo? Si tú crees en Cristo, vas al cielo, le dice el entrevistador. Mire cómo responde el pastor. Dice: sí, bueno, no lo sé, dice el pastor. Probablemente exista un equilibrio entre buenas obras y no, pero creo que tienes que conocer a Cristo. Pero creo que si conoces a Cristo, si eres un creyente en Dios, vas a mostrar alguna buena obra. Creo que es una salida fácil decir, soy cristiano y nunca hago nada bueno. Ahí como que el pastor intentó contestar, pero uno puede decir, pudo haber profundizado mucho mejor. La entrevista sigue. Dice el entrevistador: ¿y qué pasa si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo? O sea, el entrevistador está diciendo, ya, ¿qué pasa si yo hago buenas obras, ¿cierto? Ayudo a los pobres, visito a los huérfanos, pero soy judío y musulmán y no acepto a Cristo. ¿Qué pasa, pastor? El pastor le dice, yo soy muy cuidadoso en decir quién va al cielo y quién no va al cielo. No lo sé, le dice el pastor. No lo sé. Nuevamente este entrevistador dice, pero si tú crees que para ir al cielo deben creer en Cristo, ellos están equivocados. Y nuevamente el pastor dice, no lo sé,
No lo sé. Creo que sí. Puede que estén equivocados. Yo digo, enseño lo que está en la Biblia. Mi fe es lo que está en la Biblia. Y creo que Dios es el único que puede juzgar el corazón del hombre. Y cuenta ahora, dice, pasé mucho tiempo en la India con mi padre y no sé mucho acerca de su religión. Pero lo que sé es que aman a Dios. Mi hermano musulmán no ama a Dios. Y sigue este pastor y dice, no lo sé. He visto su sinceridad. Entonces no lo sé. Yo solo quiero tener una relación con Jesús. Y ahí la entrevista sigue y se van por otra conversación. Pero lo que llama la atención, mis hermanos, es que este entrevistador, que era judío, le hace estas preguntas a este pastor. Y este pastor, en un horario punta, con miles de personas viéndolo, tenía la posibilidad de poder testificar de su Dios. Testificar de que el único camino al cielo es Cristo. Y no hay obra alguna que nos pueda salvar. Pero lo que este pastor lamentablemente hizo fue sonar popular, fue sonar grato ante los oídos de los demás, ser aceptado quizás por otros, y por eso desechó las enseñanzas que él tenía. Y por eso vemos, hermanos, que es importante acompañar nuestro conocimiento de nuestro carácter. Si yo tengo en muy alta estima a mi Señor, si tengo en muy alta estima la palabra del Señor, voy a ver todos estos escenarios como la oportunidad de proclamar la verdad de Cristo. Voy a ver todos estos escenarios, toda esta encrucijada, todos estos momentos tensos como la oportunidad de proclamar la verdad que vemos en la Escritura. Cuando eso nos pasa a nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a decir, ¿sabes qué? No lo sé. Solo sé que hay que tener una relación con Cristo. Solo sé que me importa mi propia vida espiritual y el resto, bueno, que haga lo que quiera. ¿Vamos a responder de esa manera? ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, nos pregunten, hermano o hermana, o amigo o amiga, o compañero o compañera, ¿qué opina tu Dios del matrimonio igualitario? Me gustaría escucharlo de tus labios. ¿Qué opina tu Dios acerca de eso? ¿Qué opina tu Dios acerca del aborto? Me llama la atención porque veo marchas, veo manifestaciones, pero a ver, dime, ¿qué opina tu Dios acerca de eso? ¿Qué opina tu Dios acerca de las guerras? ¿Dios tendrá alguna opinión acerca de las guerras, del hambre, de los niños que están muriendo en otros países? ¿Qué es lo que dice tu Dios acerca de la maldad del hombre? Y ahí somos puestos en esa encrucijada. O contestamos con la verdad de las Escrituras y somos fieles a la enseñanza del Señor y manifestamos carácter e integridad ante el Señor. O vamos a contestar para ser aceptados por el mundo. Vamos a contestar diluyendo el Evangelio para ser amado por mi pareja, amado por mis hijos, amado por mis familiares, amado por mis compañeros de trabajo. En esta balanza de la vida, ¿qué es lo que pesa más, mi querido hermano, para nosotros? ¿Nuestro amor, nuestra devoción, nuestra integridad ante el Señor? ¿O pesa más nuestro amor, nuestro orgullo, el no ser avergonzado, el no ser señalado por el dedo? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a todos, a jóvenes y a adultos también, a poder manifestar mayor carácter y mayor integridad ante el Señor. Luego vemos que el Señor bendice a Daniel y a sus amigos, y la historia continúa. Verso 17 al 21. A estos 4 jóvenes Dios les dio el conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Vemos que Daniel tiene planes para estos jóvenes, tiene planes para su vida y Dios sigue trabajando a través de ellos. Dios les concedió no solamente la bendición, ¿cierto?, de ser hallados más saludables, más robustos,
en comparación a los otros jóvenes, sino que Dios ahora le da la bendición a Daniel y a sus amigos de ser hallados más sabios, más inteligentes, con mayor conocimiento que el resto de estos jóvenes. Y lo dijimos en la introducción del libro, la serie, el autor es Daniel, de este libro. Y fíjense cómo Daniel destaca que es Dios quien da el conocimiento a estos jóvenes. Daniel le está narrando aquí en tercera persona, pero fue Dios quien le dijo a Daniel, inspirado por Dios, ¿cierto? Escribe esto, narra esto. Pero fíjense cómo Daniel reconoce, en su escritura, que fue Dios quien lo dotó de conocimiento y de inteligencia. Proverbios capítulo 2, versos 6 al 10 nos dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y fíjese esto, Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La vida de Daniel y sus amigos estaban encarnando este proverbio. Estaban viviéndolo en carne propia. Él se mantuvo en integridad y Dios lo bendijo con sabiduría, con inteligencia. Y Daniel reconoció ante el Señor que Él fue quien le dio esa facultad y ese conocimiento. Pasados los días, entonces son presentados ante los jóvenes, los otros jóvenes, ¿cierto? Y no se halló ninguno, dice el texto, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y estaban ya delante de la presencia del rey Nabucodonosor. Y aquí el original, cuando dice fueron hallados 10 veces mejores que estos jóvenes, quiere decir que uno de estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, uno de ellos podía hacer el trabajo de 10. A ese nivel Dios los había bendecido. A ese extremo Dios estaba con ellos. Eran tan hábiles, tan inteligentes, tan sabios, podían incluso discernir sueños y visiones. Y el jefe necesitaba solamente a uno para hacer el trabajo de 10. Hasta ese punto es que Dios estaba bendiciendo la vida de estos jóvenes. Y hermano, ¿usted ve la huella de Dios en toda esta historia? Es como cuando uno ve una obra hermosa, ¿cierto? Uno ve un cuadro y el pintor siempre deja como marcas de que él estuvo ahí. A veces en código, a veces uno dice, estos cuadros tienen que ser, por ejemplo, de mi hermano Mario, voy a suponer, porque mi hermano Mario siempre deja los mismos detalles. Entonces yo sé que esa obra es de él. O algunos colocan su nombre. Y vea esta escena, hermano, como un paisaje. Y vea cómo Dios va dejando en cada escena su huella. Y en cada momento Él va diciendo, yo estoy controlando soberanamente esta situación. Piense, el mismo Dios que soberanamente permitió que Judá fuera conquistado y fueran exiliados, es el mismo Dios quien sostuvo a Daniel y a sus amigos ante el rey, ante este mayordomo, ante este jefe de oficiales. Fue el mismo rey quien después permitió que Daniel y sus amigos estén más saludables, ¿cierto? Más robustos. Y es ahora el mismo Dios que le da conocimiento e inteligencia a Daniel y a sus amigos. O sea, Dios en ningún momento ha abandonado a este pueblo. En ningún momento ha abandonado a estos personajes. Dios en ningún momento se ha salido de esta historia. Y esto es tan asombroso, hermano, que Nabucodonosor queda impresionado, queda pasmado de la habilidad de estos jóvenes, del poder que tenían estos jóvenes, poder intelectual, y permite que ellos estén trabajando entonces en la corte del rey hasta el primer año del rey Ciro. O sea, todo lo que duró la exportación, el exilio de Babilonia, de Judá allá en Babilonia, casi 70 años, en esos 70 años es que estuvo Daniel ministrando, sirviendo al Señor, glorificando a Dios en medio de un imperio pagano. Nuevamente fue Dios que sostuvo a Daniel y a sus amigos para que estuvieran todos estos años sirviendo al rey. Hermanos, ¿ves cómo estos versos nos llevan a entender de que la voluntad de Dios es que nosotros como su pueblo vivamos en integridad? ¿Ves cómo estos versos te impulsan hacia la verdad de que Dios quiere de ti que vivas con carácter y con integridad delante de Él?
Y en cualquier circunstancia, hermano. En cualquier situación. Como decía el título del sermón, viviendo en integridad en tiempos de crisis. No en tiempos de color de rosas, sino viviendo en los momentos donde están las espinas de esta rosa. Ahí también debemos manifestar integridad y carácter. El escenario, lo decíamos, era el ideal para que él renegara su fe, era el ideal para que él sepultara sus antiguas convicciones, pero él hace todo lo contrario. Él pone en alto su resolución de vivir para el Señor. Él podía haber comido, ¿cierto?, de esta comida del rey, pero no lo hizo. Sino que usó este escenario, este momento tenso y crítico para testificar, ¿qué cosa? Que Dios tiene la prevalencia en su vida. Que Dios es más importante para él que cualquier otra cosa. No solo conservó su fe, sino que también Dios permitió que Daniel testificara ahora acerca de su fe. Y fíjese, lo interesante es que Daniel y su amigo, en todo lo que hemos visto, jamás ha abierto su boca y ha dicho, no, me opongo porque yo sirvo al Dios verdadero. De momento no lo hemos visto. No hemos visto a Daniel gritando, amarrándose a cadenas, haciendo huelga de hambre. No hemos visto eso, hermano. Lo que hemos visto es que él en silencio y con sus actos está testificando acerca de su fe. Y acá tenemos que tener cuidado y matizar quizás estos versos, porque no se trata de actuar con rebeldía ante la vida, hermanos. No se trata de que Daniel era un agitador de agua, él era alguien rebelde, alguien que le gustaba llevarle la contraria. No, se trata de que Daniel tenía sus convicciones tan claras que le estaban dando algo que iba en contra de la palabra del Señor, entonces dijo, no, yo voy primero con la palabra del Señor, ahí están mis convicciones. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermano. Cuando, por ejemplo, el mundo adopta costumbres, ideas, o nos quieren imponer ideas que van en contra de la palabra del Señor, nosotros no es que actuemos como rebeldes o como agitadores. Porque Dios nos manda también a sujetarnos con la autoridad, a orar incluso por la autoridad. Pero cuando nosotros decimos que no a una instrucción que se nos da y que va en contra de los mandamientos del Señor, lo que nosotros estamos haciendo es testificar qué es lo que tiene la predominancia en nosotros. Y no es un carácter o un corazón rebelde, sino que es un corazón de siervo, de sierva del Señor. Y yo hago lo que mi amo me dicta hacer. Por lo tanto, no es que actuemos nosotros con rebeldía ante estas cosas. Lo importante, hermano, es que nosotros miremos estos escenarios como la oportunidad ideal para predicar de Cristo y predicar del Evangelio. Cuando, por ejemplo, el mundo nos cuestiona a nosotros como iglesia y nos dice, ¿por qué ustedes siguen tan apegados a esa retrógrada idea de que el matrimonio solo tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no se abren iglesias y son más modernos a aceptar matrimonios entre dos personas del mismo sexo? Y es porque nosotros como iglesia entendemos que esta es la verdad, hermanos. No está la verdad lo que predica el mundo, sino que esta es nuestra verdad. Entendemos que el diseño de Dios para el matrimonio, para el hombre y la mujer, es muy distinto a lo que enseña afuera el mundo. O cuando nos dicen, pero ¿por qué tú no simplemente aceptas que todo el mundo roba? Desde el presidente hasta las grandes autoridades, incluso de la iglesia, roban, los grandes políticos y empresarios roban. ¿Por qué tú no vas a robar? ¿Por qué tú no vas al supermercado y te sacas algo y no lo pagas? Ahora que es tan fácil hacerlo en estas cajas de autoservicio. ¿O por qué tú no robas a tu jefe, en tu trabajo, si total él a ti te roba tiempo, él también a ti te paga lo que no corresponde, le dice pagarte más? ¿Por qué tú no tomas una actitud más de robar? O sea, despierta. Y si yo tengo carácter y tengo claro que hay mandamientos del Señor que son explícitos y dicen no robarás, que es un mandamiento en contra del Señor, voy a actuar conforme a la voluntad del Señor y no conforme a lo que me diga el mundo, que es lo que yo debo hacer. Ahora piense en qué escenario el Señor lo ha puesto a usted. Escenario donde o puedo actuar como el Señor me dicta que actúe, o puedo actuar como el mundo quiere que yo actúe. ¿En qué escenario el Señor te ha puesto? Te ha puesto quizás en escenario donde hay desesperanza, donde están sufriendo la pérdida de un ser querido. Me imagino que todos acá hemos ido a velorio y vemos
lo triste que son esas escenas, ver a todos llorar, todos con desesperanza. ¿Dónde estará? No sé, se habrá ido al más allá, va a reencarnar. No hay ninguna seguridad frente a eso. ¿Y cómo vamos a actuar en esas situaciones, querido hermano? ¿Qué vamos a testificar con nuestro consejo, con nuestras palabras? Pues Dios te ha puesto en escenario donde junto con otros padres se quejan y critican de que sus hijos son muy rebeldes, es que no me hacen caso, es que no sé cómo disciplinar, orientar a mi hijo, o la crianza ha sido tan dura, tan difícil que no tengo tiempo para hacer cosas que desearía hacer. ¿Qué vas a testificar ahí, querido hermano? ¿Qué vas a anunciar ahí, en ese grupo de amigos, en ese grupo de madres o padres? Que incluso digan, con esto yo no quiero tener hijos. No, yo con esta realidad no quiero tener más hijos. Porque es difícil criar. Sí, es difícil, pero vemos en la palabra del Señor que está lleno de consejos, lleno de recursos sabios para que nos puedan a nosotros instruir y orientar y animar también a los que están desanimados. O puede que estés pasando por un momento de hostigamiento con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo vamos a enfrentar ese escenario, hermanos? ¿Vamos a orar por aquellos que nos maldicen o vamos a pagar mal por mal, como lo enseña el mundo? Si Él me la hizo, yo se la voy a devolver el triple. ¿Cómo vamos a responder, querido hermano? A veces nos falta eso, nos falta el carácter y nos falta entender de que tenemos las instrucciones, bueno, ahora apliquémoslas, ahora vivámoslas. Pero a diferencia de nosotros, querido hermano, hay uno que siempre se mantuvo obediente hasta el último, y ese es Cristo. Él siempre se mantuvo obediente y vio cada oportunidad, cada situación donde a Él se le exponía, vio cada situación como la oportunidad ideal para anunciar el arrepentimiento, el perdón de pecados y anunciar el mensaje de salvación. La pregunta para nosotros, querido hermano, es ¿qué estamos haciendo con los escenarios donde Dios nos tiene? Daniel testificó de Dios ahí delante del rey Nabucodonosor en la corte. Daniel testificó del gran poder que tenía Dios ahí delante de todos estos jóvenes. ¿Qué estamos testificando nosotros, querido hermano? Donde Dios nos tiene puestos, en nuestros trabajos, en las oficinas, en el taller, en el vecindario, en el negocio, con los otros apoderados, en el colegio. ¿Qué estamos testificando? ¿Testificamos desesperanza, incertidumbre? ¿No sabemos qué hacer? ¿O testificamos convicciones claras, firmes, arraigadas en el Señor? Nuestro hermano Marcos terminaba el sermón pasado, puede venir cualquier cosa, pero no va a haber nada que nos separe del amor de Cristo. Hambre, persecución, pestilencia, guerra, nada. Eso porque si yo tengo las convicciones claras, arraigadas en la palabra del Señor, eso me va a animar a mí a obedecer y a tener un carácter tan resolutivo como lo tuvo Daniel. Y decir, este escenario o esta situación que estoy atravesando no me va a apartar de Él. Al contrario, va a ser la instancia o el instrumento que Dios providencialmente permitió para comunicar de Él, para anunciar de Él, para testificar de Él. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que el Señor nos anime con esta palabra. No solo nos confronte, sino que nos anime. Y que podamos entender que el Señor quiere de nosotros, sí, conocimiento. Busca que crezcamos en conocimiento. Pero busca que ese conocimiento lo unamos al carácter y a la integridad que todo cristiano debe tener. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, por este día. Agradecemos, Señor, por este culto, Señor, donde hemos adorado tu nombre, hemos cantado alabanzas, hemos orado a ti, Señor, y también hemos sido expuestos ante tu palabra, Señor. Tú nos has alimentado a través de este mensaje. Gracias, mi Señor, porque nos muestras de que debemos, Señor, buscar de ti la obediencia, debemos buscar vivir en santidad, Señor, reflejando de que tú eres un Dios santo. Y ayúdanos, Señor, porque solamente usted sabe la real condición de nuestro corazón. Y sabe que es un corazón muchas veces rebelde, sabe que es un corazón muchas veces pecaminoso, sabe que es un corazón muchas veces débil y que se rinde fácilmente también, Señor. Pero por su gracia, ayúdenos, Señor. Fortalézcanos, Señor. Y permita que podamos vivir su palabra
con convicciones claras y firmes, así como la vimos en el ejemplo de Daniel y también en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor. Fortalézcanos, Señor. Y permita que esta semana podamos aplicar y recordar estos principios en los que hemos sido expuestos hoy en este mensaje, Señor. Le damos las gracias por todo, Padre, y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.